días con todos, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. El día de hoy mi exposición va a estar enfocada en la distribución urbana de mercancías en Miraflores Smart City, en una ciudad inteligente. Para ello vamos a hablar del estado actual, de cómo el estado actual nos ha llevado a una solución temporal y cómo esa solución temporal va a tener sostenibilidad cuando se ponga en marcha el proyecto que ya está en ejecución de Miraflores Ciudad Inteligente. Siguiente, por favor. Es importante mencionar que cuando hablamos de la distribución urbana de mercancías, tenemos que hablar de la movilidad sostenible. Y para Miraflores, la política de movilidad sostenible implica que en la ciudad prime el ordenamiento territorial desde una perspectiva de ciudad para las personas, luego prime la micromovilidad, luego el transporte público masivo, siguiendo por el transporte de mercancías o la cadena logística tan importante para un distrito como Miraflores, y por último el auto particular y las motos. Siguiente, por favor. Encontramos en Miraflores, antes del año 2019, esta imagen que describe la problemática de la distribución urbana de mercancías. Un proceso en el que la distribución tenía que darse, porque es un distrito muy competitivo y muy turístico, pero que el modelo generaba conflictos con los vecinos y que se atendía con fiscalización. Fiscalización permanente, inspectores que retiraban a los camiones de las pistas, un modelo que no utilizaba ningún tipo de analítica para tomar decisiones y solo era para mitigar los problemas que pueden haber cuando un camión hace descarga y descarga, pero que estos vehículos finalmente evadían los controles y seguían haciendo carga y descarga, y el problema no pasaba por fiscalización. Siguiente, por favor. Y es ahí cuando encontramos lo que nosotros llamamos la dicotomía de los camiones, porque por un lado, la normativa nacional y la normativa de Miraflores impedía que el espacio público sea utilizado para la carga y descarga. Las ordenanzas de Miraflores establecían que la carga y descarga se tenía que realizar dentro del espacio privado de los predios, pero por otro lado la necesidad logística y evidentemente la necesidad comercial permitía que existan comercios que por su naturaleza no iban a poder tener zonas de carga y descarga y tenían evidentemente y utilizaban como tal el espacio público para hacer la carga y descarga. Entonces había algo que en las normas estaba establecido, pero otra cosa diferente de lo que sucedía en las calles de Miraflores, y con lo cual se generaba un desorden, una incongruencia que por un lado decía no a los camiones en espacio público y por otro lado requería tener tiendas abastecidas, los nano stores y todos los comercios cercanos a los vecinos que puedan suplir sus necesidades básicas, y los restaurantes y centros atractivos turísticos que requerían una logística urbana de manera dinámica. Todo esto hacía la necesidad del viaje de transporte de mercancías y la distribución urbana de mercancías, pero que no estaba establecido o no estaba compartido con la planificación del espacio público. Finalmente, el síntoma de esta problemática era la molestia de los vecinos, que se enfocaba en denunciar que había un camión bloqueando su pase, que había bulla, que había mil problemas relacionados a la convivencia y que se solucionaba mitigándolo con fiscalización, pero realmente no se tenía ningún resultado positivo. Siguiente, por favor. Entonces empezamos a trabajar con la Universidad del Pacífico, un perfil logístico, con un modelo de análisis del metro cuadrado logístico que nos permitió identificar el perfil logístico de Miraflores. Hicimos encuestas a más de 500 distritos y tuvimos resultados bastante alentadores. Siguiente, por favor. Siguiente. Empezamos a obtener información de los comercios minoritarios, que pueden ver ustedes en el mapa, que son la mayoría, una predominancia de comercios minoritarios, luego seguido por servicios de comida, seguido por farmacias y seguido por un espacio mucho más pequeño de supermercados. Supermercados que tenían un modelo de distribución urbana diferente a los comercios antes citados. Siguiente, por favor. Y es que en base a nuestra
recopilación de información hemos obtenido conclusiones bastante importantes, como que los comercios analizados tenían pues el uso del espacio público de manera permanente, por lo menos recibían la carga y descarga una vez al día, hacían la carga y descarga en menos de media hora, y la mayoría de los comercios que utilizaban el espacio eran el 87% eran negocios minoritarios, servicios de comida, comercios que no tenían por su naturaleza la capacidad de tener la carga y descarga dentro de su predio. De un espacio mucho más pequeño, el 3%, eran los retails o comercios, digamos, de supermercados que sí tenían esta capacidad. Siguiente, por favor. Además, con encuestas en línea también pudimos tener más información sobre el tema de la problemática o la sensación de problemática que tenían estos comercios sobre la ausencia de zonas específicas para hacer la carga y descarga, aunque la mayoría de ellos utilizaba el espacio público para hacer la distribución urbana de mercancías. Entonces, con ello tuvimos una data muy, muy relevante sobre cómo se comprobaba que no se estarían cumpliendo las normativas destinadas a la distribución urbana de mercancías. Y sobre eso requería la Municipalidad de Miraflores tomar acciones inmediatas pensando en la sostenibilidad de su distrito. Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, en base a ello, establecimos una política pública que cambiaba el paradigma del camión en espacio privado y empezamos a enfocarnos que el espacio público tenía que estar planificado para los tipos de vehículos que iban a emplearse, el tiempo de espera que iba a necesitar este uso del espacio público y la frecuencia de los modos de transporte, que no solamente era transporte de mercancías, sino transporte de personas y demás, y cómo esto se integraba a la planificación urbana. Por ello, siguiente por favor, emitimos la ordenanza 548, que es la primera ordenanza de distribución urbana de mercancías en el Perú y que regula en la planificación del espacio público desde la implementación de zonas de carga y descargas para la distribución urbana. Pero esta zona de carga y descarga no solamente para la distribución de camiones, sino para de todos los tipos, pequeña distribución, grande distribución, pero lo que busca es solucionar la última milla para reactivar la economía y también para generar un ordenamiento mucho más eficiente en relación a la segregación de las zonas, la regulación por horarios, la fiscalización electrónica que requiere este modelo de distribución urbana y también la comunicación. Todo esto formaba parte de una cadena para hacer que la calle se transforme en un espacio que podía estar planificado no solamente para la circulación de autos y peatones, sino también para usos múltiples que permanentemente tiene, como el camión que va a la tienda, como el repartidor que llega con la comida para el vecino, o como un camión de distribución de compras en internet que iba a hacer una distribución en la calle. Esos son espacios libres en horarios determinados para que estos puedan ser utilizados y no generen afectaciones siguientes. Siguiente, por favor. Evidentemente, nuestra planificación se enfocaba en datos que he mostrado, pero también otros datos que nos demostraban que esta falta de análisis del espacio público también estaba relacionado al tráfico. Descubrimos que un vehículo de mercancías que no tenía dónde estacionar podía realizar 4 veces más giros o vueltas a un lugar para buscar dónde estacionar, y esas 4 veces más multiplicaban las afectaciones a la convivencia pública, multiplicaban el uso de la infraestructura, con lo cual incrementaban su desgaste y también generaban costos para que la municipalidad pueda enviar personal que atiende esa problemática denunciada por los vecinos y que pueda darle alguna solución, pero que realmente, como hemos dicho, mitigada. Entonces, evidentemente, nuestra planificación buscaba reducir el uso indiscriminado de la vía pública, la contaminación sonora y ambiental, los sobrecostos del flete también
demorándose más tiempo del debido en hacer la carga y descarga, incrementando la seguridad vial porque un vehículo mal estacionado podía generar o ocupar espacios de visibilidad peatonal, creando siniestros viales, y incorporando una herramienta nueva dentro de nuestro proyecto de ciudad inteligente que se enfoca en la distribución urbana de mercancías. Siguiente, por favor. Además de eso, la ordenanza, además de cambiar la planificación, también establece reglas básicas de uso de la calle para los transportistas, para el despachador, para los vecinos, para todo aquel que utilice esa vía donde ahora hay una zona de distribución urbana de mercancías o un cajón de carga y descarga. Reglas muy sencillas como que no abandone el vehículo, como que reduzca toda música o los sonidos que puede generar contaminación sonora, que debe mantener el orden y la limpieza, que debe realizar la carga y descarga al costado de la acera y a través de horquillas o a través de carretillas para hacer mucho más rápido el uso, que las zonas de carga y descarga instaladas tienen un ámbito de acción de 3 cuadras a la redonda para poder llegar hacia los comercios dentro de 3 cuadras a la redonda, y todas estas reglas han sido colocadas en una señalización. Siguiente, por favor. También se han colocado señales relacionadas a los horarios y señales relacionadas a la regla. Sin embargo, en relación a los horarios, la planificación de la ordenanza es bastante clara al señalar que las zonas de carga y descarga deben implementarse en conjunto con los vecinos, con los comercios, con los transportistas, de manera que en mesas de trabajo las zonas de carga y descarga van aprendiendo de la cadena logística ya instalada y no tratan de forzarla a un cambio determinado por una perspectiva de orden. Creemos que incluso los horarios no establecidos en estas zonas son permitidos conforme a la ordenanza, porque de esta manera cada perímetro, cada segmento tiene su propio comportamiento logístico y la normativa se va adaptando y se va acomodando a ello para tener un modelo mucho más inteligente y mucho más analítico de la realidad comercial del distrito. En puntual, nos hemos enfocado en una primera etapa en los tiempos máximos de uso para poder ser mucho más eficientes en el uso del espacio público y en el cumplimiento de las reglas claras para el conductor y el despachador. Siguiente. Entonces aquí vemos un ejemplo de ello, un ejemplo que nos ha mostrado además que en comparación con las zonas de distribución urbana de mercancías instaladas o las zonas en donde no hay zonas de carga y descarga instaladas, pues la conducta, el comportamiento de los conductores y sus ayudantes es totalmente diferente. Mientras que en las zonas de carga y descarga ya instaladas, el conductor y su despachador cumplen a cabalidad estas reglas de uso. En las zonas donde no existen y el transportista tiene que buscar dónde estacionar, pues no se cumplen ninguna de estas reglas de uso. Por el contrario, se generan afectaciones que pueden ser bastante incongruentes con el comportamiento en zonas donde sí existen, pero que demuestra que si está ordenada y planificada el espacio público para tal, pues la conducta y el cumplimiento de las normas es mucho más predictible. Siguiente, por favor. Aquí vemos algunos ejemplos de uso instalados en varios lugares, como la Aurora, como la Mar, zonas en donde la necesidad comercial requiere estas zonas de carga y descarga. Siguiente. De todas formas, la planificación urbana del espacio público en relación a las vías de micromovilidad, por ejemplo, que nos han permitido reemplazar un espacio de estacionamiento público por un espacio de ciclovía ahora, ha generado también que se incremente la ubicación de zonas de carga y descarga, porque pues al quitar los estacionamientos públicos también quitamos la posibilidad de que un camión se estacione para hacer la carga y descarga, pero no es el objetivo quitar este tipo de estacionamientos, sino el objetivo era simplemente quitar los estacionamientos privados. Por tanto, se han diseñado las ciclovías para colocar fuera de sus zonas de aislamiento o en zonas perimétricas a las vías
zonas de carga y descarga que sí atiendan las necesidades suprimidas cuando se eliminan los estacionamientos. Y esto ha incrementado las zonas de carga y descarga, pero ha dado un mayor ordenamiento y mayor comprensión del nuevo enfoque que tiene el espacio público. Siguiente. Y así es que tenemos diversos ejemplos de uso. Un ejemplo claro de uso es los que estamos poniendo en Porta, los que tenemos cerca a San Martín. Son lugares en donde hay muchísimo orden actualmente con esta planificación de distribución urbana de mercancías. Sin embargo, siguiente por favor. El objetivo de esta zona de carga y descarga es incrementar su uso. Y para incrementar su uso requerimos incorporarle tecnología y requerimos incorporarle mayor difusión. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver un video de cómo se utiliza la zona de carga y descarga y cómo está planificado un prototipo de zona de carga y descarga a través de QR, que más adelante les voy a explicar, incorporados en nuestro proyecto de Smart City. Pero actualmente ya hay un prototipo para poder tener el enfoque de zonas de carga y descarga en línea que permitiría a todos tener conocimiento inmediato de si está ocupado o no la zona de carga y descarga. Por favor, el video, María. Y así es que nosotros creemos que la tecnología nos va a ayudar a difundir estos usos porque una de las principales limitaciones de la planificación de la distribución urbana de mercancías es que se aplica solamente en Miraflores y por lo tanto los despachadores, los transportistas que utilizan nuestras vías no solamente los planifican para Miraflores, la distribución, y por lo tanto no tienen un uso metropolitano, provincial. Por ello es que nosotros creemos que utilizar la tecnología para generar difusión nos va a permitir incrementar estos usos, ¿no? Aquí podemos ver cómo ha ido incrementándose en el año 2020 los usos de la zona de carga y descarga. Siguiente. Uno de los principales usos están enfocados, por ejemplo, cómo viene incrementándose rápidamente. Hoy día ya en esta zona estamos en más de 180, pero hay zonas como, siguiente por favor, como por ejemplo cerca a Ubón de la Aurora, en área Schereber, en donde desde que se implementó el uso fue bastante promedio y que atendía la necesidad de la cadena logística de ese sector, dándose abasto, porque la planificación está ajustada a lo implementado. Siguiente, por favor. Igual como hay otras que en donde no existía un modelo de carga implementado y al hacerlo generamos una necesidad mucho más amplia y generamos que otros viajes cercanos, por ejemplo, a la altura de Colina con San Martín, con la calle San Martín, se incrementara y pudiera utilizarse de manera mucho más ordenada ese espacio público. Siguiente. Sin embargo, yo mencioné al inicio de la presentación que la distribución urbana de mercancías planteada por Miraflores tenía dos etapas. Una etapa en donde atendíamos rápidamente la problemática y solucionábamos su estructura, y otra en donde le dábamos sostenibilidad. Y hoy día, con las tecnologías actuales, la sostenibilidad está enfocada en la tecnología. Desde el proyecto Smart City, nosotros en Miraflores hemos replanteado las estrategias tanto operativas de movilidad urbana como de seguridad ciudadana y de otros servicios públicos para eliminar la intervención manual y convertir, digamos, en Miraflores en una ciudad inteligente. Sin embargo, esta planificación tiene que tener congruencia con los retos que tienen ahora las zonas de distribución urbana de mercancías. Como por ejemplo, uno de los retos para la introducción a elementos de tecnología es el comportamiento de todos los usuarios de las vías. Muchas veces el usuario de la vía
no está asociado con que su auto no puede utilizar el público para estacionar, o que el espacio público no es una cochera simplemente para estacionar, y que, pues, de colocar elementos de fiscalización electrónica o de colocar cualquier elemento que le cambie la conducta inmediatamente por un control automático y electrónico, puede generar un rechazo, un alto rechazo. Entonces, un reto es educar sobre el uso eficiente del espacio público. Otro también importante es generar la confianza a través de los comercios y la información que estos producen, información que incluso puede incorporarse y nutrirse con la big data que vamos a obtener con el proyecto de Smart City, pero que muchas veces el comercio no busca obtener información de la entidad ni busca compartir la información porque simplemente asocia esto con el control, con la fiscalización, con posibles multas y por eso se reducen sus capacidades. Pero aumentar la tecnología tiene que atender estos retos y tiene que integrar cada una de estas problemáticas con la solución que per se la tecnología otorga. Por lo tanto, hay que difundir ese tipo de proyectos para que no solamente los comercios, sino los transportistas, los conglomerados y los usuarios de las vías puedan entender que desde la distribución urbana o desde la planificación del espacio público se pueden obtener resultados importantes en su modo de vida, en su calidad de vida. Siguiente, por favor. En puntual, Miraflores tiene un proyecto de Smart City que atiende dos transversales, y 6 verticales. Dentro de esas transversales, como fibra óptica y software, existen también verticales de movilidad urbana, de seguridad ciudadana, de medio ambiente, de mascotas, de turismo, de playas inteligentes, y dentro de los componentes de Smart Mobility estamos incorporando un modelo de control automático de parqueo a través de balizas de control de ocupación. Estas balizas de control de ocupación van a tener un impacto inmediato en las zonas de carga y descarga porque van a estar abastecidas, algunas de las más usadas zonas de carga y descarga con esas balizas, con lo cual a través de un servicio web o a través de un recurso que puede ser utilizado por muchos desarrolladores, se va a poder conocer el tiempo de uso de las zonas de carga y descarga, si están ocupadas, si están vacías, incluso con algunos sensores adicionales, qué tipo de vehículo está utilizando estas zonas por sus dimensiones, de manera que se va a poder controlar que se cumplan las dimensiones establecidas para algunas calles, lo cual permite tener un ordenamiento mucho más específico. Pero como este proyecto que nace desde una perspectiva de problema vecinal se incorpora en un proyecto más grande como Smart City a través de tecnología, dado que a través de estas balizas, a través de las cámaras y los sensores, pues ya no es necesario tener personal permanentemente y ya no es tan costoso y tiene un impacto inmediato sobre la implementación o el mantenimiento de las vías, de las capas alfadas, porque este mantenimiento va a reducirse en tanto se haga más eficiente los viajes de los vehículos de transporte de mercancías. Entonces, esta tecnología tiene un uso muy eficiente y tiene un impacto muy relevante. Siguiente, por favor. Adicionalmente a las balizas de control de ocupación de parqueo, también tenemos planificada la implementación de un aplicativo. Quisiéramos, dentro de la planificación, que el aplicativo sea más grande que el distrito, porque podría utilizar a Miraflores como un plan piloto, un pequeño prototipo, pero que pueda ser utilizado por muchos más usuarios dentro de todo Lima. Y para ello es que estamos gestionando modelos de servicio web en donde desarrolladores podrían alimentarse de esta información y establecer soluciones que pues, en el mercado le brinden a cualquiera de los usuarios de transporte de mercancías. De manera que puedan tener información o puedan tener cómo alimentarse de la información en tiempo real de si nuestras zonas de carga y descarga están ocupadas. Tanto por las balizas que hemos incorporado dentro del proyecto de Smart City, como por un QR que le permita, con la obligación del conductor,
de leer el QR al inicio y leer el QR al final, le permite tener un algoritmo que identifique si el conductor ha llegado o si el conductor se ha retirado. Un algoritmo muy sencillo, bajo la obligación de leer con un celular determinado, leer el QR en un aplicativo para que así más transportistas puedan conocer si dentro de su planificación de despacho tienen una zona cerca donde estacionar que está desocupada, y con ello hacer mucho más eficiente su tiempo de distribución y hacer mucho mejor o dar mejoras en la convivencia del uso del espacio público. Siguiente, por favor. Este proyecto se va a integrar con el proyecto de Miraflores Smart City, que atrae una planificación incorporada dentro de la vertical de Smart Mobility o movilidad, además de la planificación de seguridad ciudadana, que trae consigo pórticos, cámaras de lectura de placa, análisis integrado con la base de datos policiales que permitirán tener muchísima más seguridad. En el caso de movilidad urbana, pues se van a incorporar este tipo de soluciones a 3 plataformas o 2 plataformas específicas y una plataforma general. La plataforma general de Smart City, que le va a permitir dar esos servicios, esta data en tiempo real para que integradores puedan o desarrolladores puedan generar diversos tipos de soluciones, como esta, en el caso de la zona de carga y descarga, pero también módulos de gestión de infracciones para fiscalización electrónica de tránsito y un módulo de gestión de tránsito para analizar toda esta información y darle soluciones al tránsito, no solamente semafórico, sino a través de sensores en las vías que van a permitir tener un modelo mucho más adaptable al tiempo real y a las necesidades reales del servicio, tomando en consideración la cantidad de camiones que existen, la cantidad de transporte público, de autos particulares, bicicletas y peatones, y estableciendo algoritmos de soluciones de tráfico en tiempo real. Siguiente, por favor. Esta instrumentación de la ciudad va a estar acompañada de una conectividad de cerca de 60 kilómetros cuadrados de canalización de fibra óptica, y estos elementos van a estar canalizados de manera híbrida, tanto por fibra óptica como por redundancia o por conexión por internet, con lo cual en el caso de las balizas, por ejemplo, estas van a estar conectadas por internet para dar información determinada, pero en el caso de las cámaras que tienen fiscalización electrónica de tránsito y analítica, van a estar conectadas por fibra óptica. Siguiente, por favor. En conjunto, el proyecto de Smart Mobility para la ciudad trae, aparte de la solución expuesta, trae otro tipo de soluciones como 19 puntos de fiscalización de velocidad, paneles de mensajería variable para darle información a los conductores cuando existan algún evento de tráfico, semáforos con botonera y tecnología de NFC que les permite a las personas con movilidad reducida o adultos mayores inscribirse en un aplicativo determinado y pasar su celular en estas botoneras, que le va a dar el doble de tiempo para cruzar, por lo cual, además de no tener contacto, tienen un tiempo específico. Tótems para los puntos de micromovilidad, en donde se le va a dar información a los conductores, tanto ciclistas como de scooters, de datos importantes de su ruta, de la integración de nuestras ciclovías, sobre el estado del clima o cuántos ciclistas han pasado, y obtener información también sobre el tema de seguridad. Más de 250 sensores de ocupación de parqueo vehicular que van a estar distribuidos dentro de las zonas de carga y descarga, como en los parqueos rotativos para los automóviles, de manera que podamos tener información dinámica y en tiempo real de la ocupación de los parqueos. Tener también además 50 cámaras de lectura de placa y de reconocimientos de distintos tipos de analítica para poder fiscalizar a quien se pasa un semáforo en rojo, a quien gira indebidamente, cuando está prohibido, a quien toma un poco o todo el crucero peatonal, de manera que este tipo de controles va a incrementar la sensación de control, y esto va a permitir que cada conductor, sea de transporte público, de mercancías o de auto particular, pues se comporte conforme a las reglas de tránsito. Además, también 10 puntos de control de semáforo en rojo, de botoneras de fiscalización de fotorrojo.
Vamos a renovar 54 semáforos autoadaptativos y microregulados que van a permitir cambiar los algoritmos de tráfico en base a las necesidades dinámicas del tráfico en tiempo real, y también colocar sensores de calidad de aire en los puntos de mayor tráfico para establecer estrategias de bajas emisiones. Vamos a incorporar señalización o señalética de mayor impacto, como por ejemplo semáforos en piso, que repiten los semáforos peatonales que hoy día conocemos, pero que además van a estar en el piso para tener mayor impacto a quienes quizás están distraídos o demás, e iluminaciones, placas de iluminación de cruceros peatonales, ¿no? Adicionalmente a ello, pórticos que van a estar en los principales accesos del distrito, que van a permitir detectar si un vehículo que está en una lista negra de Miraflores o está dentro de algún tipo de alerta sobre un reporte que tenga como vehículo robado o demás, sea alertado o identificado inmediatamente para establecer un modelo de seguimiento y un modelo que permita intervenirlo rápidamente antes de que ocurra un siniestro vial o un delito, digamos, perpetrado y demás. Siguiente, por favor. Este es el proyecto de Smart City, este es el proyecto enfocado además en el caso específico de la distribución urbana de mercancías. Si tuvieran alguna pregunta sobre ello, gustoso en responderlo. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Nos queda claro pues que las ciudades inteligentes hacen un uso intensivo de las tecnologías y de la comunicación para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Y este proyecto de Smart City de Miraflores definitivamente pues va a permitir tener una ciudad más inclusiva, más segura, más sostenible, ¿no? Siempre poniendo al ciudadano en el centro de todo. Y como de alguna manera siempre se da, ciudades inteligentes pues requieren de personas inteligentes, ¿no? Competentes, que potencien el capital social, que escuchen la voz del cliente, como dice nuestro modelo de excelencia, en este caso, la voz del ciudadano. Bien, pasamos a las preguntas. Tenemos una pregunta de la ingeniera Patricia Infante. Saludos, Patricia. Dice, ¿el trabajo expuesto está relacionado a alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible del PNUD? Sí, definitivamente. Creemos que está relacionado a los objetivos, primero en relación a carga y descarga, a la reactivación económica. Segundo, a ciudades sostenibles, porque el proyecto Smart City, digamos, tiene un enfoque de los ODS aterrizado en ciudades sostenibles, porque tenemos un estudio prospectivo muy relevante que nos muestra que la estrategia que viene siguiendo Miraflores, como otros distritos en Lima, como otros distritos en Perú, no colinda con la sostenibilidad. O sea, seguir incrementando personal, seguir incrementando desgaste de elementos en combustible, desgaste de elementos en luz, en energía y demás, nos está llevando a crecer a la par del crecimiento de la ciudad y tener un desfase de este crecimiento. Por lo tanto, cambiar esta estrategia y convertirla en tecnología nos va a permitir tener sostenibilidad. Y por último, el tema del bienestar y la salud. No consideramos muchas veces que el transporte, la movilidad urbana, nuestros problemas de convivencia, tienen un impacto directo sobre la salud. O sea, ustedes pueden ver claramente cuando una vía tiene conos, volardos, estos volardos, incluso de ciclovía, de plástico y demás, pueden verlos y pensar, ¿por qué están tan negros? ¿Por qué están tan desgastados? No es que los carros pasen encima, es que la contaminación que genera el congestionamiento vehicular hace que estos elementos no duren ni 2 años por la contaminación. Imaginemos qué cosa pasa si eso pasa con plástico, imaginemos qué cosa está pasando con nuestros pulmones. Por otro lado, también pensar en que mi calle es una vía que está con la pista llena de tráfico o con camiones distribuidos por sobre la vereda y si tengo muletas, si tengo silla de ruedas, no puedo circular. Es dar una ciudad pensada para cualquier otra persona menos para los ciudadanos, y eso tiene que cambiar porque eso le da
estabilidad emocional a las personas y también accesibilidad sobre alguna movilidad reducida que no tiene por qué convertirse en una discapacidad. Así que evidentemente está alineado con los ODS. Gracias. Otra pregunta, ¿cómo la planificación del espacio público puede contribuir a la logística urbana? Muchísimo, muchísimo. Hemos visto que el hecho que no esté planificado un espacio público afecta no solamente al flete, sino también afecta a el modelo de los comercios. Planificar el espacio público ya no debe ser simplemente pensar en cuántos autos van a pasar por esta calle, sino debe ser pensado en cuántos peatones van a cruzar, en cuántas personas aquí piden comida de delivery, piden cuántos comercios venden y qué cosa venden, cuántas veces al día reciben los productos que venden, qué tipo de productos son esos, qué otros servicios va a dar mi ciudad de estacionamientos en relación a bicicletas, scooters, automóviles o motos. Y en base a las prioridades sobre los objetivos comunes, cambiar calle por calle el diseño vial para hacer que se atienda. Entonces, bajo la posición de la distribución urbana de mercancías, poner zonas de carga y descarga ha incrementado de manera muy alta la eficiencia en los comercios, ha reducido al 70% las quejas vecinales, con lo cual ha incrementado la calidad de vida de los vecinos, ha reducido, al reducir 70%, ha reducido en 30% el uso de recursos para las operaciones de traslado y solución o mitigación del problema, con lo cual permite a la municipalidad tener enfoque en otras inversiones. Así que la planificación urbana de una calle está alineada directamente con su sostenibilidad y con sus operaciones. Bien, tenemos la pregunta de Luis Delgado. ¿No cree usted que hubiera sido más inteligente construir una vía para bicicletas y no reducir las vehiculares creando congestión vehicular? Es una pregunta bastante repetitiva. Sin embargo, vengo repitiendo en la exposición que la vía tiene que estar diseñada para todos los usuarios. Entonces, en el mundo, las vías ya no solamente están diseñadas para los autos, están diseñadas en base a los usos, están diseñadas en base a las capacidades. A veces pensamos que todas las calles son iguales, pero no lo son. Las calles se reparten en vías locales, según cuántos vehículos, por ejemplo, van a circular, según cuántos peatones van a circular, según diversas condiciones. Entonces, pensar en que tenemos que darle preferencia a tener 2 carriles de circulación para que un carril sea ocupado por conductores que no quieren pagar una cochera y quieren estacionarse todo el día, y otro para la circulación de automóviles, reduciendo así la capacidad de una vereda ancha o de una ciclovía que nos permite tener más personas en bicicleta que mejoran su salud, que dejan de contaminar, que dejan de generar riesgos de siniestralidad, pues es un pensamiento bastante obtuso. No creo que eso colinde con la inteligencia. Lo que creo sí es que tenemos que tener un análisis calle por calle o vía por vía de cuáles son los impactos que toma cada una de nuestras decisiones. Ninguna de estas decisiones tiene que ser generalista o tiene que ser simplemente en toda la ciudad. Así como he puesto el modelo de distribución urbana de mercancías que trae consigo un perfil que conoce la distribución por zona, pues lo mismo se trata en la planificación del espacio público. Cada zona tiene su naturaleza que proteger. Bien. ¿Por qué las normas no han tenido éxito en la regulación de horarios y restricciones a los camiones? ¿Cómo transformar estas experiencias en una adecuada regulación a la distribución urbana de mercancías? Bajo mi posición está enfocado en que la normativa no busca conocer el comportamiento logístico de una manera analítica, de una manera dinámica, adaptable, sino busca adaptar la estadística a su normativa, porque todas las provincias tienen este tipo de capacidad regulatoria, incluso los distritos, en base a la zonificación de sus espacios o de las vías bajo su competencia. Entonces, es muy difícil que teniendo tanta regulación tengamos un solo resultado. Por otro lado, existe otra estrategia de autorregulación que busca conocer
ser el comportamiento que le viene dando buenos resultados y que no genera un conflicto en la responsabilidad social. Eso sí podría generar una intervención, pero en tanto esto no se produzca, en tanto esto pueda articularse y pueda mitigarse, pues la normativa debería ir adaptándose al conocimiento de la cadena logística. Por eso es que nosotros hemos partido desde el contrario, no desde una norma que regula todo, sino desde una norma que nos acerca al vecino, al comercio y al transportista y nos permite obtener un conocimiento que poco a poco va a ir adaptándose a un nuevo modelo de ciudad, a un nuevo modelo de distribución del espacio público, que tiene otra analítica y que tiene que seguir siendo estudiada, seguir siendo analizada, que nos permite tener otro tipo de estrategias, como incorporarlas en proyectos básicos. Entonces creo que pensar en que una norma le diga a un camión no circules a esta hora, o le diga a una zona, en estas zonas a esta hora, puedes hacer la carga y descarga, en esta hora a no, de manera general es un pensamiento que no está teniendo buenos resultados como tal, porque no trata de entender la cadena logística, trata de forzarla, pero es más complicado forzarla porque los comercios en sí tienen sus propias necesidades que finalmente atienden. Vemos el caso específico de Miraflores, en donde la carga y descarga no tenía que realizarse en espacio público, pero se realizaba, siempre se realizó así, porque de lo contrario las tiendas no hubieran tenido cómo abastecer, los vecinos no hubieran tenido cómo comprar productos tan sencillos como un papel higiénico, como un pan, y con lo cual se hubiera generado un conflicto. Entonces, es más bien las normas que tienen que ir aprendiendo del mercado. Bien, José Ignacio Arana pregunta, más allá de la aplicación de iniciativas, ¿cómo va mejorando la concienciación ciudadana? ¿Somos más solidarios o menos? ¿Qué se puede hacer en este sentido? Es un reto que parte de la distribución urbana de mercancías, de la distribución urbana del espacio público, perdón. O sea, nuestros niveles de empatía social van cambiando en base a cómo vemos que está planificado, distribuido nuestro espacio público. Evidentemente, si tenemos un espacio público mucho más amable, si tenemos un espacio público pensado para todos, vamos a ir pensando en colectivo. Nuestra empatía social o desarrollar nuestra inteligencia social para tener empatía social es un reto que parte de la educación, sí, pero que podemos ir cambiando, adaptándonos a las necesidades que los tiempos actuales nos generan. Los tiempos actuales nos generan tener, por ejemplo, veredas más anchas, con lo cual estoy pensando en que pues puede haber más tráfico, pero los peatones van a tener distanciamiento social, más peatones van a poder caminar. De esa manera vamos a ir cambiando nuestra perspectiva y no solamente pensando dentro de nuestras necesidades, sino dentro de una necesidad colectiva. Bien. Otra pregunta, ¿se ha involucrado a los conglomerados y sector privado en general en el proyecto de distribución urbana de mercancías que viene liderando Miraflores? Sí, se han hecho diversas reuniones con sectores conglomerados, como por ejemplo Bresa, sectores conglomerados incluso en diversos espacios. Hemos tenido reuniones con los transportistas, reuniones con los comercios, y seguimos realizando reuniones con los comercios para poder tener un acercamiento mucho más dinámico. Invitamos a todos los conglomerados, a todas las empresas de transporte, de logística, que quieran participar en este proyecto y que estén convencidos que la distribución urbana de mercancías va a cambiar el modelo de distribución que tenemos ahora y que va a tener un impacto muy eficiente en sus operaciones, para que puedan participar del proyecto, para colocar más zonas de carga y descarga, para tener mayor información, para poder restablecer, digamos, o ajustar nuestros perímetros de zonificación ya estudiados, porque como nosotros creemos, esto es un tema que requiere un estudio permanente de la cadena logística por sectores, así que nosotros ya hemos realizado diversas reuniones, pero de todas formas, todo aquel conglomerado o todo aquel grupo de transportistas, incluso transportistas de mercancías, que quieran plantear información nueva o que quieran participar de este proyecto, pues los esperamos. Bien, otra pregunta a Carlos, mira, debe ser un vecino de Miraflores, dice Luis Roberto Delgado, ¿por qué se han cerrado espacios de estacionamiento de vehículos que han sido reemplazados con espacios con macetas, ¿no? Que no aportan a la circulación peatonal ni el estacionamiento vehicular?
Bueno, principalmente hay lugares en donde se han colocado macetas, donde lo que se busca es reducir el estacionamiento por congestión. Hay que entender que el estacionamiento de vehículos no solamente trae un beneficio para aquel que se estaciona, sino también trae conflictos para todos los que viven por ahí. Por ejemplo, calles como Bonilla, calle como Manuel Bonilla, como Alcanfores, como, digamos, cercas al microcentro de Miraflores, pues son bastante angostas, y tener estacionamientos en lugares tan demandados lo que busca es que más vehículos busquen o circulen por ese sector buscando un espacio gratuito donde estacionar. Ese circular por ese sector no solamente genera tráfico, sino también contaminación sonora y ambiental, y eso se elimina a través de la redistribución del espacio público y cambiando las zonas de estacionamiento por este tipo de espacios de macetas. Aunque parezca que no contribuyen, pueden ayudar a que este espacio tenga menos tráfico, tenga menos contaminación o veredas anchas. También se han colocado macetas en espacios en donde un estacionamiento está mal diseñado, por ejemplo, en esquinas, en donde estacionarte en ese lugar bloquea una vía de micromovilidad o bloquea la visibilidad, con lo cual va a estar contribuyendo, pero está evitando una muerte, un siniestro vial, así que tiene un alto nivel de contribución. Es quizás brindar mayor información, tener mayor información sobre el porqué de las cosas, pero tienen todas una perspectiva, que Miraflores la perspectiva es una ciudad para las personas. Bien, tenemos una pregunta de Liliana Agusti Paredes. ¿Ciudades inteligentes o controladas? Dice, este es el esquema de la planificación del hombre a través de la historia, rompe con nuestra individualidad. No te escuché la pregunta, perdón. Pregunta si son ciudades inteligentes o controladas, ¿no? Habla de que este es el esquema de poca planificación del hombre a través de la historia, rompe con nuestra individualidad. Bueno, creemos que nuestro proyecto en sí de Miraflores Ciudad Inteligente es como tal una ciudad inteligente y no controlada. Quizás en un espacio temporal vamos a tener instrumentos que lo que hagan es tener resultados puntuales, pero en el objetivo de largo plazo es que los objetivos puntuales se integren al análisis de datos, a la decisión en base a algoritmos, en base a datos, el conocimiento de la ciudad minuto a minuto, que lo que sí va a hacer es cambiar disruptivamente el modelo de operación y de administración de la ciudad en base a cambios de tecnología, digamos, autoadaptativa, en base a adaptación al cambio, y no en base a simplemente instrumentar la ciudad para obtener un resultado. No conocerla y empezar a hacer que la tecnología tenga un resultado diferente. Bien, Isabel Milla felicita por tu presentación y nos comenta, en la implementación y sostenibilidad de este modelo, ¿cómo se aborda la sensibilización de los vecinos, empresarios y visitantes de Miraflores, que ayude a fomentar la convivencia y el desarrollo y desarrollar la empatía? Bueno, ese es un gran reto. Las comunicaciones dentro de todos los proyectos públicos son un gran reto porque quizás no es el core de las entidades o de los técnicos. Sin embargo, un enfoque se está preparando, una campaña muy potente para Miraflores, y lo que buscamos es que el vecino sienta suyo la ciudad inteligente en base a su calidad de vida. Darle una perspectiva mucho más humana a la tecnología y no solamente a la instrumentación, ¿no? Hablábamos de colocar semáforos autoadaptativos, cámaras, sensores y demás, y finalmente eso puede parecer postes con un elemento en la vía que llena la ciudad de elementos, pero ¿qué resultado tiene el vecino sobre ello? Entonces el objetivo es darle este resultado, mostrarle que teniendo, por ejemplo, pórticos al acceso, vamos a poder reducir la cantidad de accesos de vehículos que tienen reporte de robados, y que por lo tanto pues
se reducen los delitos con vehículos robados, que son la mayor cantidad de delitos. O teniendo un algoritmo con sensores y demás, vamos a poder, ante un robo, tener una acción mucho más rápida, en donde con microsegundos los software están identificando datos específicos y contrastándolos con las ubicaciones de estas personas, con lo cual se va a poder recuperar, por ejemplo, un celular, recuperar un elemento robado. Ese tipo de cosas nos dan mejora en la calidad de vida, pero exponer esta calidad de vida va a hacer que el vecino sepa, haga suyo esta tecnología y sepa que le beneficia, y al beneficiarlo, pues la difunda y también la cuide. Bien. Otra pregunta. ¿Cuál es la participación del Ejecutivo en el desarrollo de las ciudades inteligentes en el Perú? Bueno, desde la perspectiva de Miraflores, la normativa está dada. Quizás podría el Ejecutivo establecer algunos modelos de financiamiento a este tipo de proyectos que hoy día no existen. Miraflores va a financiar este proyecto con sus recursos propios, pero que como tal necesitamos involucrarnos más en la participación del Ejecutivo en proyectos masivos. Países y ciudades, por ejemplo Singapur, tienen empresas públicas que buscan promover, o en Europa hay proyectos que nacen desde la academia y que tienen financiamiento para ciudades inteligentes, porque claramente ese es el futuro y eso es la sostenibilidad de nuestra ciudad. Y es difícil establecer un expediente, establecer los modelos específicos, no es rápido y como tal quizás no es tan político implementar este tipo de proyectos, pero finalmente se necesita una buena decisión política como la del alcalde Luis Molina de Miraflores, y se necesita tomarle bastante seguimiento o darle el tiempo que se necesita para este proyecto, que por ejemplo en el caso de Miraflores el expediente ha demorado de elaboración 2 años, con contraste en ciudades como Medellín, como Bogotá, como Las Condes en Chile, que nos han permitido obtener información, pero estos 2 años no forman parte de un proyecto que quizás ve tangible el vecino, y por lo tanto este tipo de proyectos sí requiere una participación del Ejecutivo en reducir los tiempos o incrementar el financiamiento. Carlos, pediría unas palabras ya de cierre, ya estamos llegando al límite del tiempo, y algunas recomendaciones, tips, sugerencias para otras municipalidades, a ver cómo pueden orientarse a también ir en el rumbo de las ciudades inteligentes. Principalmente buscar ayuda es reconocer sobre ello a la ciudad. Buscar ayuda es un tema muy importante porque hay ciudades pares a los distritos de Lima, en otros han vivido, que tienen 16 años en ciudades inteligentes y en este tipo de proyectos, con lo cual, y que pueden participar gustosamente. Nosotros tenemos unas grandes experiencias con las ciudades que he mencionado antes, porque de manera además de gratuita, de manera muy amable, nos han participado en cada una de las acciones que hemos pedido. Así que buscar ayuda creo que es un punto muy relevante. Y lo segundo es cambiar la perspectiva de la intervención manual en las ciudades, trasladándolas a la intervención con tecnología, que va a permitir tener datos y poder cambiar nuestra ciudad en una ciudad inteligente. Creo que tener la decisión de cambiar es el primer paso para adaptarse al cambio, manejar los datos y poder tener un resultado importante. Y así como eso, también la intervención de la academia de las empresas privadas, tratando de buscar conocimiento de por qué las cosas y tratando de participar en los proyectos pilotos, como por ejemplo lo que mencioné, el proyecto de Miraflores, que permiten que estos se tangibilicen los resultados, que muchas veces tenemos resultados pero de manera muy general, y este general no invita a que otros distritos realicen las mismas prácticas. Entonces, tomando estos pilotos podemos tangibilizar los resultados, tener datos concretos e invitar a los demás a tener los mismos resultados o a probar los mismos resultados sin ningún temor a generar alguna variante o incluso fracaso, porque cada una de estas cosas va a permitir mayor conocimiento para las ciudades de Perú.